quisiera yo estar de 32 años. Bueno, ya escucharon mi nombre, es Hugo García. Soy salvadoreño de nacimiento. Soy americano de nacionalización. Y soy mexicano de corazón. Y me gusta el chile. ¿Okay? Bueno, no como el país ese Chile que mete 7-0, ¿verdad? Pero no, el que pica. Bueno, qué bendición. Cuando me dijeron, vienen tantos pastores, dije, con todo gusto, voy y comparto con ellos. En mi corazón hay una carga por los pastores. 32 años me han enseñado que el pastorado es sufrido, el pastorado es solitario, el pastor no tiene muchas personas con las cuales puede compartir. Y eso Dios lo puso en mi corazón para comenzar un ministerio hace varios años que se llama Sunergo Pastor's Assistant. Algunos de ustedes recibieron mi tarjetita. Sunergo quiere decir colaboradores. O sea, somos colaboradores en Cristo. Y si en algo yo puedo colaborar contigo, será un placer servirte. O sea, quiero ser ese hombro donde puedas llorar, ese oído que puede escuchar tus necesidades, tus quejas, y puedes saber que te voy a entender, porque como dicen en inglés, I have been there, done that. He estado allí y he pasado por todo eso por 32 años. Bueno, vamos a comenzar. Discipulado. Me apasiona el tema. Mi disertación doctoral fue discipulado entre las iglesias hispanas en los Estados Unidos. Pero ahora me estoy dando cuenta que los resultados que encontré allá básicamente son los mismos que vemos acá. Discipulado es el palpitar del corazón de Dios. Discipulado fue la pasión de Jesucristo. Y discipulado debería de ser nuestra pasión, nuestro enfoque y nuestra meta también. Bueno, en esta sesión vamos a enfocarnos en este punto principal. Si el discipulado que creemos tener o practicar no está produciendo discipuladores o hacedores de discípulos, entonces no le podemos llamar discipulado. ¿Okay? Con el afán de tener una gran iglesia estamos atrayendo creyentes, pero no nos estamos ocupando en hacer discípulos. No nos estamos ocupando en eso. Así que las iglesias están bien gordas, pero bien débiles, porque la gordura no es fortaleza. Las iglesias están llenas de creyentes, pero vacías de discípulos. Así, si el discipulado que practicas no está produciendo hacedores de discípulos, no es discipulado. Puedes llamarle lo que quieras, pero menos discipulado. Y si ese es el caso, quiere decir que tienes que hacer algunos ajustes en tu ministerio para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a comenzar con una evaluación. Bueno, esto es lo que vamos a cubrir en nuestra sesión. Vamos a hacer una evaluación de cómo está la iglesia, qué es lo que entendemos por discipulado, cuál es el aspecto que hemos descuidado del discipulado y cómo podemos hacer un plan o una estrategia para producir discípulos y discipuladores. Así que comencemos con la primera, una evaluación honesta. Antes de enfocarnos en esto, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas de las iglesias aquí representadas tienen suficiente plata, dinero? ¿Cuántas pueden decir, mi iglesia tiene suficiente dinero, en abundancia? No hay, hermano.
No hay. ¿Qué? ¿Cuántas iglesias aquí podrían decir, en mi iglesia hay suficientes obreros para llevar a cabo el trabajo? No hay tampoco. ¿Cuántas iglesias podrían decir, nosotros tenemos el edificio o las facilidades propias, la iglesia es el dueño y son apropiadas para el ministerio? Pues, sí, la iglesia es dueño, pero no se está del todo al 100 apropiada. ¿Ok? Sí, la iglesia es la dueña del terreno, pero quizás no tiene las facilidades apropiadas. Quisiéramos tener más espacio, más estacionamiento, más cuartos, qué sé yo. Entonces, ¿cuántas calificarían ahí? Esas sí bastantes, pastor. ¿Esa qué? Hay varias. Hay varias. Sí. Qué bueno, qué bendición. Me pregunto si los fondos han salido de la propia iglesia o han salido de ayuda extranjera. Qué bendición. Porque eso nos habla de realmente cuál es la condición de la iglesia. Esas cosas que he mencionado son el reflejo o la consecuencia de un débil discipulado. Tenemos creyentes, pero no tenemos discípulos. Porque los discípulos sirven, los discípulos trabajan, los discípulos dan, los discípulos evangelizan, los discípulos apoyan al pastor, los discípulos no andan en pecado. Entonces, estamos mal. La realidad. En los Estados Unidos es similar. Allá por el 2003, cuando yo hice mi disertación doctoral, me puse a investigar esto y hice una encuesta en un número de por lo menos 100 pastores y líderes. Y les hice una serie de preguntas similares a las que el hermano Miguel compartió. El tanto por ciento de los pastores se siente así. Y encontré que la iglesia está débil en evangelismo y discipulado. La mayoría de respondientes a la encuesta dijeron, no tenemos un programa de evangelismo. Los que no eran pastores dijeron, no me siento totalmente entrenado para compartir el evangelio. La encuesta incluía, ¿cuántos discípulos has hecho en los últimos 6 meses, 1 año y 2 años? Y los resultados fueron deprimentes. Estoy hablando entre líderes y pastores. Y más del 95% de los que contestaron la encuesta respondieron que no habían hecho un discípulo en los últimos 24 meses. ¿Y qué han hecho entonces? Bueno, pues ir a la iglesia. Eso no es todo. La iglesia es un centro de entrenamiento, hermanos, para ir a hacer la obra. Dios ha dado a la iglesia pastores para entrenar, capacitar, equipar a los santos para ir a hacer la obra. Para eso es la iglesia. Si no hacemos discípulos, esta verdad que tienes aquí en la pantalla es una realidad. El cristianismo, dicen algunos, está a solamente una generación de desaparecer. Eso es cierto no solamente de la iglesia, los líderes también. Si no estamos produciendo líderes, ¿qué va a pasar el día que tú te mueras? ¿Quién se va a quedar trabajando en la iglesia? Y como mencionó el hermano Miguel, Jesús nos dio el ejemplo. Mira que Él no trató de alcanzar a todo el mundo de un solo. Primero llamó a 12. ¿Y cuánto tiempo pasó con esos 12? 3 años y medio aproximadamente. ¿Y qué hizo con ellos? Hizo lo que hace un pastor. Los capacitó. Los entrenó. Y si podemos usar la palabra, los discipuló. Para que cuando Él se fuera, ellos pudieran hacer la obra. Luego encontramos que esos 12 ya no son 12, son 70.
y los manda a predicar a las diferentes aldeas, de dos en dos. Y luego son multitudes las que vienen, y cuando el Señor se regresa al cielo, ¿cuántos encontramos allá orando en el aposento alto? 120. 12, 70, 120, y después de esos 120, el Señor añadía todos los días a los que habrían de ser salvos, y de repente encontramos 2,000, 4,000, 5,000. Multiplicación. Mi pregunta es, ¿estás tú haciendo lo mismo? ¿Le estás pasando la fe a otros, a la siguiente generación? ¿Te has puesto a pensar, si te mueres, quién va a quedar a cargo en tu iglesia? Hace unos 3 meses aproximadamente, prediqué, o quizás 4 más o menos, prediqué un sermón basado en la vida de mi héroe de la Biblia. Y mi héroe de la Biblia se llama Josué. Y mi verso favorito es Josué 1:8. No se apartará este libro de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, y hará para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, o tendrás éxito. Pero la realidad es que mi héroe falló. Mi héroe falló. Cuando vemos un resumen en Jueces de la vida de Josué, si tienes tu Biblia, no los tengo aquí en la pantalla, si puedes abrir a Josué capítulo 2, versos 6 al 10. Esos versos vienen a resumir todo el capítulo, todo el libro de Josué. Desde que se convirtió en el sustituto de Moisés hasta que murió. Y dice, después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que el Señor había hecho en Israel. Eso viene a comprobar que estamos a punto de, o en peligro de que a una generación más el cristianismo desaparezca. Porque eso es lo que sucedió en la vida de Josué. En eso falló Josué. Y el libro de Jueces, si tú sabes, se puede resumir en una frase. ¿Recuerdas cuál es? Cada quien hacía lo que bien le parecía. No había liderazgo. Cada quien viviendo como le daba la gana. Y eso hasta cierto punto fue culpa de Josué. ¿Por qué? Los primeros 2 versos que leímos nos dan un resumen de la vida de Josué. Pero los siguientes 3, del 8 al 10, vienen a ser una advertencia para nosotros. Si no nos ocupamos en la siguiente generación, ahí se acabó nuestro legado. Yo tengo una preocupación en mi corazón. Yo tengo casi 63 años. Y yo ahorita no tengo un asistente. Yo no sé cuántos el Señor me va a permitir vivir.
Pero ¿qué si me quiero retirar? Entre comillas. O quiero dedicarme a hacer otro tipo de ministerio. ¿A quién le dejo el paquete? Y dije, yo no quiero que eso me suceda. Yo voy a empezar a trabajar en alguien específico, en una nueva generación de líderes, para que cuando nosotros los viejos ya no podamos o salgamos, ahí está la nueva generación. Entonces, aquí hay un concepto bien importante. Algún día nos vamos a morir. Estamos levantando la próxima generación de líderes que estén comprometidos a construir el cuerpo de Cristo y cumplir con la gran comisión. ¿Cuál sería la respuesta? Y si la respuesta es no, esto es lo que tú necesitabas escuchar. Discipulado. ¿Qué es discipulado? ¿Cómo lo defines? Cuando hablamos de discipulado, normalmente decimos hacer seguidores, imitadores de Jesús, gente que venga a la iglesia. Y podemos usar alumno, aprendiz, imitador, seguidor, qué sé yo. Pero esas palabras no son suficientes para definir lo que realmente es discipulado. Un discípulo, una definición bastante amplia. Un discípulo es aquel que sigue a Cristo confiando en Él, obviamente para su salvación, adorándole, amándole con todo su corazón, imitándole, tratando de ser como Él y obedeciéndole. Y esto podría ser un resumen también de los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y toda tu alma. Ese es un discípulo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, esas son áreas en las cuales nosotros debemos de trabajar, no solamente en nuestra vida como pastores, que son aquellos en quienes los ojos de la congregación están puestos, sino también trabajar en la vida de ellos para que ellos lleguen a ser ese tipo de discípulos, con una fe fuerte, con una adoración constante, con un amor indiscutido, con una imitación que la gente pueda decir, ese debe de ser cristiano, y con una obediencia a ciegas. Lo que Jesús dice o lo que el Señor dice en su palabra es solamente de decir, sí Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, no me hace sentido, pero tú eres mi Señor. Y eso es lo que está fallando en las iglesias, hermanos. La obediencia. Por falta de obediencia no hay dinero. Por falta de obediencia no hay evangelismo. Por falta de obediencia no hay amor. Y podemos añadirle un montón. Esta es la clase de discípulo que queremos nosotros producir. O que debemos de producir. Pero el problema es que hemos descuidado ese tipo de vida, esa vida de dependencia, de permanencia, de caminar, de meditar. ¿Sabes que la meditación ya no existe? Solo está en el diccionario. Pero vas a las iglesias y ¿cuándo es que tienen tiempo de meditación? ¿Qué es eso? ¿Cuándo tienen tiempo de oración? Bueno, la tenemos tal día, pero solamente vienen como 3 o 4 pelones. Me compartía una persona que es miembro de una iglesia de más de 1000 personas, pero al servicio de oración solamente vienen como 15 o 20. ¿Qué te está diciendo eso? Que hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. Discípulos
que se asocian con el cuerpo de Cristo, la iglesia local. Discípulos que al hacer su obra resultan en la transformación de su mente, su corazón, su vida, y hacen lo mismo con otros. Guían a otros a hacer lo mismo. Regresando al pasaje que mencioné, Jueces capítulo 2. En Jueces capítulo 2 vemos que ellos hicieron algo bien hecho. Estoy hablando de Josué, descrito en Jueces número 2. ¿Qué es lo que hicieron bien? Su generación, porque Josué fue fiel, la verdad. Él y toda su generación sirvieron bien al Señor. Y aún cuando ves aquel famoso pasaje de Josué 24, donde los llama y les dice, mira, yo no sé qué tú vas a decidir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y ellos dijeron, nosotros también. O sea, la generación esa sirvió al Señor. Pero la generación que viene, la de los jueces, ni por cerca. La generación de los jueces no eran creyentes. Entonces vemos que el error que la generación de Josué cometió es de que no transmitieron su fe a la siguiente generación. Y ahí es donde puede desaparecer. Asegurémonos que no cometemos el mismo error. En aquel famoso pasaje llamado el Shema, no sé si has escuchado de eso, Deuteronomio 6, escucha, oh Israel, donde dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha bien, Israel, tenemos un solo Dios, el Señor, Adonai. Pero luego, y vale la pena que abras tu Biblia, Deuteronomio capítulo 6. En el verso 3 dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. ¿Cuida de hacer qué? Obedecer. Va más que eso. Verso 2. Al final del verso 1 dice, para que los pongas por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Y el verso 7 dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las pondrás por señal en tu mano, serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, casas llenas de toda cosa buena que no llenaste, cisternas cavadas que no cavaste, viñas y olivos que no plantaste, y comas y te sacies. Ten cuidado, no te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Si pones bien atención a esos versos, ahí el Señor está hablando de varias generaciones. ¿A quién debían enseñar los principios bíblicos y los mandamientos? O sea, ellos, los hijos y tus nietos. Allí hay 3 generaciones. El Señor en su sabiduría asegurándose que contigo no se va a morir el evangelio.
Yo no sé cuántos de ustedes crecieron en un hogar cristiano, que puedan decir, gracias al Señor por lo que mis padres me enseñaron. Yo no crecí en un hogar cristiano, yo me convertí a los 25 años. Pero yo quiero que mis hijos conozcan la palabra y conozcan al Señor. Y ahora tengo 3 nietas y quiero que mis 3 nietas conozcan al Señor. Y si no lo conocen a través de sus hijos, que lo conozcan a través de mí y de mi esposa. Pero que pase a la siguiente generación. Y ese es el concepto del discipulado. No tuvieron ellos un impacto. Estoy hablando de Josué. No tuvo impacto en sus hijos y en sus nietos. Solo en su generación. Por lo tanto, las naciones que le rodeaban impactaron a sus hijos y a sus nietos, y ellos empezaron a vivir como vivían las naciones. Fracaso de los padres. Ese pueblo se apartó del Señor porque el mundo fue más poderoso en influencia a esa generación que sus padres. Y en este caso diríamos sus pastores. La única manera de cambiar este mundo, hermanos, es haciendo discípulos. Es la única manera. Pasemos lo que hemos aprendido del Señor a la próxima generación. Y aquí viene la pregunta de rigor. ¿Estás tú haciendo eso? Qué bueno que estás en el pastorado, pero ¿cuál es el objetivo de ser pastor? ¿El título? No. Y Dios ha dado a la iglesia pastores y maestros para que capaciten a los santos para la obra del ministerio, para que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto Jesucristo, a la unidad de la fe. Ese es nuestro trabajo. Y eso consiste, yo voy a entrenar a este para que este crezca y madure, y este puede entrenar a este otro para que ese crezca y madure. Si no lo estás haciendo, estás poniendo a tu generación o a la generación venidera en un camino en que va a estrellarse contra este mundo y va a fracasar. No sé si nosotros estamos influyendo más a este mundo en la manera de pensar en cuanto a qué hacemos en este mundo, lo que llamamos una cosmovisión. ¿Cómo entendemos el mundo? ¿Cómo entendemos nuestro papel en esta tierra? ¿Para qué estamos acá? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Ahora, en el mundo del relativismo, por eso muchas religiones han tenido éxito, porque vivimos en una generación en la cual cada quien hace lo que le da la gana. Y como dijo el hermano, eso está bien para ti, pero no para mí. O depende de las circunstancias. El Señor dice, no mentirás. Bueno, depende. ¿Mentiritas blancas? No. No, absolutos. Valores absolutos. Bien, el famoso pasaje de Mateo 28, que es un pasaje que deberíamos de saber de memoria. Del verso 18 al 20, cuando lo llama al monte, el hermano lo puso en la pantalla ahí. Toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y porque yo soy el que tiene esa autoridad y yo soy el que mando, quiero mandarles a hacer una cosa. Y a veces equivocadamente vemos 4 cosas ahí. Y un problema tiene que ver con la traducción de ese pasaje. Porque hay un verbo ahí que lo han traducido como que fuera un mandato. Vayan.
O por tanto, id, en la otra versión. No, id no es un mandato. Ahí hay 3 participios y un imperativo. 3 que nos dicen el cómo y uno que nos dice el qué. Y el único imperativo en ese pasaje es: haced discípulos de todas las naciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Mientras vas, o donde quiera que vayas. Ese es el que ha sido traducido como ir. No, yendo, mientras vas, haz discípulos. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues tienen que escuchar, ¿no? O lo vas a hacer sin predicarles el evangelio. El evangelio está implícito ahí. Porque no vas a bautizar a alguien que no ha escuchado el evangelio. Por eso dice: bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden o obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. Hagan discípulos donde quiera que trabajen, donde quiera que estudien, donde quiera que vayan. Predíquenles el evangelio, bautícenlos y enséñenles a ser obedientes. Esa es la gran comisión. Bien, la gran comisión, dijo el hermano, se ha convertido en la gran omisión. Lo que ya no hacemos. Queremos que nuestras iglesias crezcan en calidad. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que hacer discípulos y asegurarnos que estamos multiplicando, no añadiendo. ¿Okay? Esto de hacer discípulos me hace acordar de progresiones geométricas. Yo en mi antigua vida era mucho de números. Yo estudié ingeniería civil y hablábamos de progresiones. Y yo pienso que deberíamos de ver el discipulado como una progresión geométrica. Te lo voy a ilustrar con un cuento que es muy conocido, de un hombre que quiso contratar a alguien para que le sirviera. Y le dijo: quiero que me sirvas, te voy a pagar tanto al mes o al año. Y vino y le dijo: no, hombre, te voy a servir de gratis, pero con una condición. A ver, ¿cuál es la condición? Te voy a servir gratis 7 años, pero del 8º año en adelante me vas a pagar 1 denario en el primer año, el doble en el segundo año, el doble de eso en el tercer año, el doble de eso en el 4º año, y así sucesivamente. Y el que estaba contratando dijo: ya me saqué la lotería. No sabía de números. Dijo: me va a servir por 7 años y después le voy a pagar 1 denario y después otros 2 denarios y después 4. No es nada. ¿Qué sucedió? Si tú te pones a hacer los números, te vas a dar cuenta que ahí, como por el año 20, ya el hombre no tenía para pagarle al siervo. Porque a los números: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, 2000, 4000. Y de repente eran como 34,000 denarios al año que le tenía que pagar, cuando un hombre ganaba 365 denarios al año. Así debemos ver el discipulado, para multiplicarlo. El mercadeo de multiniveles sucede aquí, en México. ¿Sí? ¿Algunos están envueltos en multiniveles acá? No entendemos eso, yo no lo entiendo. Esa técnica de mercadeo que dice: bueno, tú vas a comenzar, pero tú tienes que traer al negocio a 2. Y cada uno de ellos tiene que traer al negocio a 2.
técnica del taradito, le llaman. ¿Del taradito? Sí, esa de que en un mes traes uno y en el siguiente mes los dos traemos uno y en el siguiente mes los 4 traemos uno. Bueno, y así sucesivamente. económicamente hablando, yo no estoy de acuerdo con la técnica de mercadeo multiniveles, porque de repente ya no tienes para pagarle a todos. Pero del punto de vista discipular, bueno, yo voy a producir 2 discípulos, pero les voy a enseñar a ellos que ellos también produzcan 2 discípulos y ellos le enseñen a esos que ellos produzcan 2 discípulos. De repente nuestras iglesias estarían llenas, hermanos, de discípulos, no de creyentes. Pero eso toma tiempo. Y a veces ese es el problema. No queremos esperar por los frutos. Queremos frutos ya. Y ofrecemos, voy a regalar un televisor a los que ven, al que traiga más invitados. O voy a rifar un televisor o una refrigeradora en los que vengan el domingo. Y así llenas la iglesia, pero no estás produciendo discípulos. Vamos a otro pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 2. Pasaje bastante conocido. Las cosas que has oído de mí, ¿lo conoces? En presencia de muchos testigos, esto también enseña a otros hombres fieles que sean fieles para enseñar también a otros. Lo estoy diciendo de memoria, no lo estoy leyendo por si mi versión es diferente que la tuya. ¿Qué? Lo que yo te enseñé, enséñale a otros que sean responsables de enseñar también a otros. Allá vimos 3 generaciones, padres, hijos y nietos. Aquí estamos viendo 4 generaciones. Yo, el que enseña, tú, Timoteo, lo que oíste de mí, encárgaselo a hombres fieles. Tercera, que enseñen también a otros. 4 generaciones. El impacto que tendríamos en este mundo si tan solamente cumpliéramos esto sería increíble, porque sería como eso que acabo de mencionar: 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Pero de aquí podemos sacar algo importante. Estos versos nos recuerdan a nosotros que los discípulos hacen discípulos. Y nos recuerda que los discípulos no se suman, se multiplican. Precisamente, ese es el principio. Entonces, resumiendo, eso es lo que Dios nos ha dejado hacer, hermanos. ¿Por qué la iglesia ha fracasado? Porque en lugar de poner en práctica el plan que Dios nos ha dado, hemos puesto nuestros propios planes. Y no funcionan. Si Dios en su sabiduría nos dio el plan A. No está ahí eso. Si en su sabiduría Él nos dio el plan A, no es para que nosotros le añadamos el plan B. Por si falla, Dios no falla. Nosotros fallamos. ¿Okay? Segundo de Timoteo 3:1. Otro verso que nos enseña sobre el discipulado. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en lugar de amar a Dios, y tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, evita a esas personas. Ahora tenemos generación que los domingos tú los ves bien vestiditos y con su Biblia debajo del brazo, pero son más hijos del diablo. Ya. Caen en esa categoría. Pero este verso sí me está diciendo una cosa: tiempos difíciles. Y nosotros vivimos tiempos difíciles.
y se van a poner peor. Y la única manera de contrarrestarlo es preparando a la nueva generación para que ese mundo no los influya, sino que ellos influyan a ese mundo. Discipulado, de nuevo. Ahí mismo en ese pasaje, pero en el siguiente capítulo, del 1 al 5. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios, como Dios como testigo y Cristo como testigo, te encargo solemnemente que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y si tú ves la iglesia de este tiempo, ¿qué es lo que atrae a las personas ahora? Allá en Estados Unidos hay una iglesia grandísima, se reúne en un estadio, llena, pero el hombre ni la Biblia abre. ¿Qué los atrae? Pues la motivación. Y ahora está la motivación, la teología de la prosperidad, el blab it and grab it, dilo, decláralo y ya es tuyo. La gente anda buscando, hermanos, porque vivimos en tiempos difíciles. La gente tiene hambre, pero nosotros debemos de darles la sana doctrina. Ahora, te advierto, cuando tú predicas la sana doctrina, tú no vas a tener una gran iglesia de miles. No, la gente no quiere escuchar sana doctrina. Es como la gente no quiere comer saludable. Ellos quieren comida chatarra, rapidita, grasosa y deliciosa, aunque sea mortal. Así, y la misma comparación podemos hacer en la iglesia. La gente quiere venir a escuchar cosas bonitas, motivantes, pero no quiere escuchar palabra de Dios. Y allá afuera hay un montón de McDonald's espirituales, mensajes que compiten contra la verdad de la palabra. Cada vez que te pares en el púlpito, asegúrate que estás predicando palabra de Dios. Que seas conocido como hombre de la palabra, aunque la gente se te vaya. Pero recuerda que solamente hay una persona a quien tú tienes que complacer. Se llama Dios, le guste o no le guste a la gente. Y cuando tú eres así, no vas a creer que van a venir la cantidad de personas como ovejas que vienen a chupar la miel. No, van a venir pocos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces el punto es de que cada persona sea discipulada. Cada persona sea discipulada. Pero eso nos obliga a hacernos la siguiente pregunta: ¿y quién los va a discipular? ¿O quién los está discipulando? No vivimos rodeados de naciones, pero vivimos rodeados de gente que está lejos de Dios. ¿Qué es lo que ves en la radio? O que escuchas en la radio, perdón. Pura basura. ¿Qué es lo que ves en la televisión? Pura basura. Todos esos son mensajes que están siendo de influencia a nuestras generaciones. Hace poco fui a comerme una torta sinaloense. Deliciosa. Pero había un gran televisor ahí donde estaban poniendo videos de grupos, bueno, no conozco los géneros, eran grupos norteños, banda y cosas.
Y salen unos haciendo el amor ahí. Un hombre y una mujer. Y bueno, yo estaba de espaldas, pero me dice mi esposa, mira, voltea a ver, mira lo que están poniendo. ¿Qué necesidad hay de poner eso en un lugar como este? Aquí vienen niños a comer. Y eso me recuerda cómo nuestra generación está siendo bombardeada con esos mensajes. Necesitamos ganar sus corazones con la verdad y prepararlos para que ellos también sean de influencia a los otros. Estamos por terminar, un pasaje más. No, todavía tenemos algo. Como dijo un pastor, ahora voy a predicar 3 horas, dijo. Y se levantó un diácono ahí atrás, le dijo, pastor, predique lo que usted quiera, yo a las 12 me voy. ¿Okay? Digo porque he tomado un poquito más de tiempo. Tito capítulo 2. Después de Timoteo sigue Tito. Y no voy a leer todo el pasaje. Pero Tito capítulo 2 habla de la necesidad de la enseñanza de la buena doctrina. Y dice, en cuanto a ti, hay otros que prediquen lo que quieran. Pero tú, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser ejemplares, resumiendo. Las ancianas deben de ser reverentes en su conducta. Que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes. Exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Y tú muéstrate como ejemplo de buenas obras y con palabra sana e irreprochable. Exhorta a los siervos. O sea, vemos ahí una continuidad. Ancianos, enséñenle a los jóvenes. Ancianas, enséñenle a las jovencitas. Tú enséñale a estos. Una continua enseñanza de la palabra del Señor, una discipulación múltiple. Pero lo que me llama la atención es de que en ese pasaje menciona primero a los ancianos. Ancianos, enséñenle a los jóvenes. Y no necesariamente tienen que ser ancianos como yo, ya viejitos. No, tengo 32 años, dijo Miguel. Pero vemos una influencia desde el más viejo hasta el más joven. Todos nosotros caemos en una de esas categorías. Quizás yo me considere entre los viejos comparado con ustedes. Pero me considero joven comparado con los más viejos que yo. Entonces, de todas maneras caigo en alguna de esas categorías. Y tú también. ¿Okay? Tú te sientes joven, pero para tus hijos, ¡wow, qué viejo está mi papá! ¿Verdad? Que es lo que yo dije cuando mi padre cumplió 50 años. ¡Wow, qué viejo está mi papá! Y yo ya voy a cumplir 63. Y digo, qué jovencito estoy. Sí. O me dicen, no, este ya está viejito. Viejitos son de 100, le digo. ¿Okay? Pero el punto es este. Como todos cabemos en esa categoría, eso quiere decir que todos debemos de estar en una relación de discipulado con alguien. O estamos siendo discipulados o estamos discipulando. Amén. O estamos siendo discipulados o estamos discipulando, o las dos cosas al mismo tiempo. Luego encontramos pasajes como 1 Corintios capítulo 4, verso 16 y verso 11, Filipenses capítulo 4, verso 9, donde básicamente el apóstol está hablando de aprender, de recibir. No voy a tomar el tiempo para detenerme ahí, pero unos deberían de estar aprendiendo de nosotros, recibiendo de nosotros, oyendo de nosotros, viendo de nosotros, y nosotros deberíamos de exhortarlos a vivir esas verdades para que los otros escuchen de ellos, reciban de ellos, y así sucesivamente se vaya multiplicando.
Bueno, llegamos al final casi. El asunto es cómo multiplicamos discípulos. Olvídate de añadir. Ahora piensa en multiplicar. ¿Cómo hacemos una estrategia, un plan para que en tu iglesia haya multiplicación? Aquí algunas sugerencias. Agarra papel y lápiz y empieza a escribir ideas. Ideas que te puedan ayudar a pasar verdades y principios a la siguiente generación. ¿Por qué ideas? Porque los planes salen de las ideas. Hoy se me acercó un hermano con una idea que él está desarrollando y dije, qué buena idea para su vida personal. Así podemos escribir, bueno, yo puedo empezar a enseñar esto de esta manera o a estas personas en la iglesia. Pensar, bombardear. Las ideas nos ayudan a formar los mejores planes. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para iniciar si es que no tienes el discipulado en la iglesia? O si ya lo tienes, de fortalecerlo. ¿Cómo puede ser más efectivo? Escribe las diferentes maneras que podrías implementar. Haz una lista de personas que podrías discipular también. Te garantizo que no todos en tu iglesia son discípulos y los que son discípulos no todos están al mismo nivel. Aquí ya puedes empezar en Juan Ramírez, la hermanita fulana, el hermano fulano. Invierte tiempo en ellos. Invierte para producir resultados. Que hay cosas que debo de cambiar en mi plan que quizás no han funcionado. Pero desarrolla un plan estratégico. Un plan estratégico. De esa manera lo vas a lograr. Y en cuanto a eso, hay un ejercicio, están en tus notas, no quiero tomar todo el tiempo para leértelos, pero que son ejercicios que vale la pena que hagas. ¿Okay? Estrategia. Luego, un plan para la multiplicación desde el principio. ¿Qué es más difícil? ¿Comenzar desde el principio o corregir lo que ya está deteriorado? Comenzar es más fácil. Más fácil. Porque si yo hubiera sabido las cosas que he aprendido en estos 32 años de ministerio, hubiera comenzado de otro modo. Haga un plan. El que no hace planes está planeando fracasar. Al anterior, desarrolla un plan estratégico. ¿Cómo vas a implementarlo? ¿Cómo vas a mejorarlo? ¿Cómo vas a comenzarlo? Y luego un plan para multiplicar desde el principio. Haz una lista de personas. Y ese plan debe de incluir cómo la gente va a darme cuentas de dónde está espiritualmente. Mucha gente prefiere ser discipulado en grupo, pero ¿sabes cuál es el mejor discipulado? Uno a uno. ¿Por qué? Porque te multiplicas. No solamente te multiplicas, hay un efecto personal en el sentido de que yo no les voy a contar a todos ustedes lo que estoy pasando. ¿Qué van a pensar de mí? Pero si estoy con el que yo tengo confianza y me dice, Hugo, ¿cómo estuvo tu semana? No, pues fíjate que estoy pasando por este problema. A él se lo puedo confiar, pero a todo el mundo no. Él me va a comprender y me va a ayudar, el otro me va a criticar. Entonces, esa oportunidad de uno a uno te da la oportunidad de pedirle cuentas. ¿Hiciste lo que hablamos la semana pasada? Te permite hacer preguntas personales. Te permite capacitar a líderes. Y por último, la multiplicación de hacedores
de discípulos. Y cuando estés escribiendo ese plan, trata de ser lo más completo posible. Trata de incluir todos los detalles que puedas. Quizás luego vas a ir eliminando alguno. Pero hay más chance de cometer errores si no incluyes los detalles a que si tratas de hacer un plan muy ligero. Mejor ir quitando que ir añadiendo. Entonces, haz una lista de los nombres de 3 personas a las que podrías discipular. Y sé lo más completo posible cuando estés haciendo tu plan de multiplicación de líderes. Entonces, para concluir, ser un discípulo implica invitar a otros a tener una relación con Cristo. Implica invitar a otros a crecer en Cristo, conocerle, crecer en Él y servirle. Y eso le van a enseñar a otro a conocer a Cristo, a obedecer a Cristo y a servirle, y así sucesivamente. Y entonces vamos a estar multiplicando. Todo es de que tomes la determinación, primero que seas lo suficiente honesto para decir, no, pues la verdad que he fracasado en esto, pero Dios me está dando otra oportunidad. Voy a hacerla de la mejor manera posible. Me voy a asegurar que yo soy discípulo y me voy a asegurar que estoy en una relación discipuladora con alguien más. Voy a compartir lo que Dios me ha dado. Bien, que el Señor los bendiga, que los use grandemente y que esto sea útil para usted. Vamos a hacer una oración. Padre, infinitas gracias.